Bueno, ahora sí vamos a ir empezando. Entonces, uy, ¿qué es esto? Sí, ahora sí está grabado. Entonces, eso que escuchaban nuevamente, cortesía del doctor Wette y Red Lemon, patrocinador del curso. Y el día de hoy, bueno, siguiendo con las charlas, vamos a revisar dos temas: evaluación del paciente con epilepsia farmacoresistente y epilepsia del cuadrante posterior, una de las charlas más interesantes del curso, por la doctora Laura Serrano. Ahí, escucha todo, sí. Bueno, esta sí. Ok, entonces, en relación con epilepsia farmacoresistente, realmente es algo bastante breve porque hay otra charla que es acerca de cirugía de epilepsia. Entonces, vamos a revisar propiamente la definición de epilepsia farmacoresistente, algunas generalidades de epilepsia farmacoresistente y abordaje de epilepsia farmacoresistente. Entonces, si uno revisa cuál es la definición de epilepsia farmacoresistente, está bien establecida y por parte de la Liga Internacional contra la Epilepsia se brindó una definición en el año 2009 y se define como aquel paciente en el cual ya hay un fallo de dos fármacos anticrisis bien tolerados y apropiadamente seleccionados, ya sea como monoterapia o en combinación. Dado que se ha observado que si usted usa un medicamento de fármaco anticrisis y lo usa en monoterapia o como terapia combinada, realmente hay muy pocas ocasiones en las cuales la terapia combinada sea superior a monoterapia, particularmente. De hecho, son muy pocas los fármacos que tienen sinergia entre ellos, como valproato y la motrigina o clobazam con cannabidiol, ¿verdad? Entonces, en realidad son pocas. Que a pesar de eso, usted no tenga una remisión sostenida de las crisis. Entonces, aquí hay varios puntos importantes. Uno es que usted haya elegido bien el fármaco. Pues si usted tiene un paciente con una epilepsia generalizada y eligió un inhibidor de canales de sodio, tipo carbamazepina, fenitoína, y ese paciente sigue con crisis mioclónicas o crisis de ausencia, pues probablemente el paciente no sea farmacoresistente, sino que nada más usted eligió el fármaco que no era el apropiado para ese paciente. Ese es un punto muy importante. Entonces, bien seleccionado. Entonces, en ese caso, más bien usted tuvo que haber elegido un fármaco de amplio espectro. Otra cosa es que sean fármacos bien tolerados. Entonces, no se vale decir, sí, el paciente usó, no sé, 500 miligramos de valproato en el día y básicamente no lo toleró porque le daba mucha somnolencia. Entonces, eso tampoco se vale. Tiene que haber sido un fármaco que el paciente lo utilizó de forma sostenida y que haya sido bien tolerado. Entonces, uno siempre, si tenemos más de 20 fármacos anticrisis, inclusive 40, pues usted tiene una amplia gama para que usted logre seleccionar un fármaco que el paciente lo pueda tolerar. Y lo otro es que sea en la dosis adecuada. Entonces, también, si usted le está dando una dosis que es subterapéutica para su paciente, pues probablemente el paciente tampoco calza dentro de lo que es epilepsia farmacoresistente. Y ahí la otra parte de la definición es el tiempo. Entonces, el tiempo que se considera para ya definir a nuestro paciente como epilepsia farmacoresistente es de al menos un año. Entonces, por lo menos generalmente en la mayoría de la literatura, ustedes van a ver que el criterio es un año. Sin embargo, también la definición dice que puede ser 3 veces el periodo intercrisis previo al uso de fármacos anticrisis o un año, lo que sea más. Entonces, obviamente, si el paciente tenía crisis una por semana y ese era su periodo de intercrisis, pues no va a decir que, sí, a las 3 semanas ya es farmacoresistente, ¿no? Entonces ahí se usa la otra parte de la definición, que es un año. Pero eso sí se definió muy bien porque la idea es que uno pueda rápidamente definir cuáles son los pacientes farmacoresistentes y darles una opción terapéutica que vaya a mejorar el control de crisis. Y vean muy bien ahí uno de los autores de la definición, que es Patrick Kwang, y el otro que es Martin Brody, que ellos son como los padres de esta parte de epilepsia farmacoresistente, son los pioneros. Realmente ellos fueron los que a inicio de los 2000 publicaron este paper, que es como con el que se basa inicialmente la parte de epilepsia farmacoresistente, y ellos realmente le dieron posteriormente seguimiento a la cohorte a los 20 años. Entonces, si ustedes ven lo que ellos observaron, en realidad pues, es un estudio bastante sencillo. Ellos agarraron la cohorte de ellos de pacientes con epilepsia, en ese momento eran de 470, y observaron cuáles pacientes estaban libres de crisis o en remisión, de acuerdo a la cantidad de fármacos que utilizaban. Pues por lo menos aproximadamente un 50% de los pacientes se lograban mantener libre de crisis con un solo fármaco anticrisis. Y
de los pacientes que seguían presentando crisis epilépticas, si usted agregaba un segundo fármaco anticrisis, aproximadamente 15% más ya logran alcanzar una remisión. Posterior a esto, agregar un tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, la probabilidad de que esté libre de crisis es aproximadamente 5%. Y de acuerdo a cuánto tiempo siga usted estos pacientes, eso se puede elevar a un 11%, 17%, que en muchos casos se piensa que es la evolución natural de la epilepsia de esos pacientes. Pero el mensaje de ellos es, independientemente de lo que usted haga, hay aproximadamente un tercio de la totalidad de los pacientes con epilepsia que van a ser fármaco-resistentes. Y utilice usted el medicamento que utilice, la probabilidad de que esté libre de crisis es muy baja. Y eso no ha cambiado a pesar de que se han desarrollado más fármacos anticrisis. Entonces, los fármacos anticrisis realmente no han venido a solucionar ese problema. En estos otros esquemas, ustedes ven ahí que, a ver, ¿qué es esto? No se ve nada. Oh, ¿qué pasó aquí? No está funcionando bien. Ahorita lo arreglamos. Bueno, entonces si ustedes ven, esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces, con un solo fármaco anticrisis, un momento, aquí hay problemas técnicos. Entonces, si ustedes lo observan ahí, este es el seguimiento de ellos. Entonces, 50% de los pacientes con un solo fármaco anticrisis. Y los que se lograban mantener libre de crisis con un segundo fármaco, eso aumentaba por lo menos a un 65%. Pero vean que agregando un tercero, cuarto, quinto, sexto o más de 7, porque realmente en los casos del doctor Brody hay descripción de 11 fármacos anticrisis. Él decía, hasta inclusive con 11 fármacos anticrisis, yo logré llegar a tener libertad de crisis. Al final el mensaje de él no era pruebe todos los fármacos en todos los pacientes, sino es, bueno, si usted no tiene nada más que hacerle, no se dé por vencido, siga probando porque puede ser que en algún momento usted encuentre una combinación que logre llegar a tener ese paciente libre de crisis. Pero si usted tiene algo más que hacerle antes, no, hágale antes la cirugía, el marcapaso vagal o lo que sea. No, no es que usted pruebe y pruebe y pruebe. Ya vamos a ver más adelante. Y la imagen de la derecha es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por más que usted agregue otro régimen de fármacos anticrisis, la probabilidad de estar libre de crisis es muy baja. Y realmente este es el seguimiento que le hicieron el doctor Kwon y Brody a los 30 años de la cohorte de ellos. Entonces, el mensaje de eso es, a pesar del 30 años, 20 años, esto no ha variado, sigue presentándose de la misma forma la enfermedad. Entonces, si uno, en Costa Rica realmente no tenemos datos, pero si uno dice, bueno, más o menos son de 0.5 a 1.5% de prevalencia de epilepsia a lo largo del mundo, y uno dice, son 5 millones, entonces uno diría, bueno, por lo menos debe haber de 25,000 a 50,000 pacientes con epilepsia, y uno dice, bueno, de esos aproximadamente un tercio van a ser farmacoresistentes. Entonces significa que son de 7,500 a 15,000 pacientes farmacoresistentes en nuestro país. No hay ningún estudio, pero lo único que yo rescato es que en el estudio de grabación del doctor Martínez y el doctor Hernández, ellos sí describieron que, bueno, eso tiene un sesgo, ¿verdad? Porque los pacientes que ellos lograron capturar tenían un 14% de farmacoresistencia. Obviamente, pues ahí sí hay un sesgo porque eso es un hospital de tercer nivel y más bien usted lo que esperaría es que la farmacoresistencia se eleve muchísimo más. Entonces, en grandes centros de referencia de epilepsia, la farmacoresistencia de la totalidad de los pacientes llega a ser más del 50%. Pero por lo menos uno espera un 30% de farmacoresistencia. Entonces, no hay datos, pero eso es lo que hay. 14%, por lo menos en el caso. Entonces, bueno, es una población bastante importante, ¿verdad? De pacientes. ¿Y cuál es el impacto? Porque usted debería tener una conducta, más o menos por así decirlo, agresiva de tratar de hacer algo con estos pacientes. Porque en comparación con el paciente que tiene remisión de sus crisis, este grupo de pacientes tiene un aumento de la morbilidad, un aumento de la pérdida de independencia, hay mayor depresión y ansiedad que puede llegar a ser de 50%, 30% en estas cohortes, hay una mayor probabilidad de deterioro cognitivo, principalmente en memoria verbal y memoria visoespacial, y hay una peor calidad de vida. Y está muy bien determinado que en este grupo de pacientes la mortalidad es 5 a 10 veces mayor que la de población general, principalmente determinado por suicidio, accidentes y muerte súbita relacionada con epilepsia. Entonces, es una enfermedad que tiene un alto impacto en este grupo de pacientes. Tenemos menor tasa de matrimonios,
tienen menos hijos, menor empleabilidad. Entonces, pues hay que hacer algo al respecto. Y realmente sí hay opciones terapéuticas. Otro punto importante es cuando yo estoy ante mi paciente con epilepsias, desde el día 1, o por lo menos en ese primer año, yo tengo ciertos factores que me pueden decir, este paciente probablemente tenga una epilepsia, vaya a desarrollar una epilepsia farmacoresistente, o probablemente se vaya a comportar como una epilepsia farmacosensible, sabiendo que la gran mayoría de nuestros pacientes van a ser farmacosensibles. Entonces, un punto importante es la edad de inicio temprano. Entonces, aquel paciente que tiene una epilepsia de inicio temprano, principalmente en los primeros años de vida, tiene una mayor probabilidad de desarrollar una epilepsia farmacoresistente. Y aquí recordemos un punto importante de la primera o segunda charla. Antes de los 20 años es considerada una epilepsia de inicio temprano y después de los 20 años es considerada una epilepsia de tipo tardío. Otro punto importante es el tipo de epilepsia. Entonces, recordemos que la epilepsia, más bien uno la llama las epilepsias. Es un grupo muy heterogéneo de tipos de epilepsias y pacientes. Entonces, ya solo porque usted logre establecer muy bien ese diagnóstico de epilepsia y clasificarlo, usted le puede dar un pronóstico al paciente. Entonces, por eso es que cuando uno ve en los expedientes que ponen otras epilepsias o no definen el tipo de epilepsias, ya el paciente va mal, ¿verdad? Se tiene que ponerle el nombre. Epilepsia focal, epilepsia generalizada, o por lo menos no clasificada. Y usted debería ir su screening diagnóstico dirigido a clasificar ese paciente. Entonces ya está muy bien definido que aquellos pacientes con Lennox-Gastaut van a ser farmacoresistentes, que aquellos pacientes con Dravet van a ser farmacoresistentes, que pacientes con esclerosis mesial temporal van a ser farmacoresistentes. Y un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil, usted tiene una alta probabilidad de que sea farmacosensible. E inclusive hay ciertos tipos de epilepsia que van a entrar en remisión, una epilepsia de ausencias de la niñez, un síndrome de DUS, que el comportamiento natural de la enfermedad es una remisión. Otro punto importante es el de la etiología. Aquellos pacientes que tienen una etiología estructural, o sea, que tenemos una lesión o algo estructural que explique la epilepsia, tiene una mayor probabilidad de ser farmacoresistente en comparación con aquellos pacientes que tienen una epilepsia idiopática, que más bien va guiado por la parte genética, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen una respuesta temprana al tratamiento inicial, pues probablemente vayan a desarrollar una epilepsia que es farmacosensible. Probablemente ahí la excepción son los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Inicialmente pueden ser farmacosensibles los primeros 5 o 10 años y luego desarrollar una epilepsia farmacoresistente. Otro punto importante es el número de crisis. Aquellos pacientes que tienen una frecuencia alta de crisis en los primeros años o meses de su evolución van a tener una alta probabilidad de tener una epilepsia farmacoresistente. Y otros hallazgos en el electroencefalograma o las neuroimágenes que tengan una lesión también pueden ayudarnos a predecir que este paciente va a tener una epilepsia que va a ser farmacoresistente. Otro punto importante es que desde el 2003 hay una recomendación conjunta que está publicada por la Academia Americana de Neurología, la Sociedad de Epilepsia Americana y la Academia Americana de Cirujanos Neurológicos, en el cual se indica que todos aquellos pacientes con epilepsia farmacoresistente se benefician de una referencia temprana a un centro de epilepsia. Sin embargo, la estadística que dice, a pesar de que está muy bien determinado que este grupo de pacientes no se benefician de continuar haciendo pruebas de fármacos, sino que ocupamos hacer algo diferente, solo 1%, y ojo, estos son datos del primer mundo, estos son datos de Estados Unidos, solo 1% de la totalidad de pacientes con epilepsia farmacoresistente son referidos a un centro de epilepsia. Y lo que es más triste aún, ¿qué dice la estadística? ¿Cuál es el tiempo promedio entre que un paciente sea diagnosticado de epilepsia y sea referido a un centro de epilepsia? En promedio son 20 años. Esto, bueno, pues va a variar mucho dependiendo de la corte que usted revise, pero en promedio son 20 años. Entonces, bueno, ¿qué pudo haber pasado en ese cerebro en 20 años? Bueno, también la capacidad de esa persona de trabajar, aprendizaje, deterioro cognitivo, toda la morbilidad que conlleva haber convivido con una enfermedad tan agresiva, ¿verdad? Entonces ahí la recomendación es, refiéralos temprano. Y algunas de los errores o conceptos erróneos por los cuales los pacientes son referidos de forma tardía son, por ejemplo, estos. Entonces, alguna creencia es, usted tiene que probar todos los fármacos. Entonces, usted ve que es muy común en nuestro medio, que la carbamazepina, luego la lamotrigina, luego el valproato, luego fenitoína, que usa mucho en primera entrada, luego fenobarbital, clobazam, clonazepam, y luego llegan al levetiracetam, ¿verdad? Al final dice, sí, el levetiracetam, ¿verdad? Las cohortes están bien descritas y sabe que eso no funciona. Entonces, usted no tiene que pasar por todos los medicamentos para referir a un paciente a un centro de epilepsia, no, refiéralo de forma temprana. Otro punto importante es, no, si ese paciente ya tiene una epilepsia con actividad
multifocal o que tenga espigas bilaterales, principalmente en el electroencefalograma, ya está contraindicada la cirugía. Entonces no lo voy a referir. Pero en la realidad, y particularmente en el fenotipo de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, es que es muy frecuente que tengan actividad epiléptica en ambos, representada en el electroencefalograma, en ambos hipocampos o en ambos lóbulos temporales. Entonces eso es conocer bien la enfermedad. Usted ya debería esperar que aquel paciente con epilepsia del lóbulo temporal puede tener espigas de ambos lóbulos temporales, y eso no es una contraindicación de la cirugía. Si bien el pronóstico no es tan bueno como el que solo tiene espigas o puntas de un solo lóbulo temporal, igual se puede beneficiar de cirugía de epilepsia. Otro punto muy importante es, si tiene resonancia magnética normal, ya no lo puedo operar. No, eso no es cierto. En ese caso, si usted tiene la posibilidad de utilizar otros métodos diagnósticos que le logren definir muy bien la zona epileptogénica, usted podría llegarlo a operar. Entonces, igual, si tiene epilepsia farmacoresistente, prefiera. Si tiene múltiples lesiones, eso contraindica la cirugía, eso también es falso, ¿verdad? En el caso de los pacientes, por ejemplo, con esclerosis tuberosa que tienen tubers, en muchas ocasiones no son todos los tubers los que son epilépticos y uno podría realizar estudios de estereoelectroencefalografía que usted vaya quitando los tubers que son epilépticos en ese momento. O en el caso de las heterotopias, que en ocasiones es muy frecuente que no toda la heterotopia o no todas las heterotopias nodulares sean las que son epilépticas. Entonces lo que usted hace es quemar o quitar las lesiones que son epilépticas. Entonces, que el paciente tenga múltiples lesiones no contraindica. Y otro punto importante es que a veces hay factores confusores, ¿verdad? Entonces puede ser que el paciente tenga una gliosis por ahí, en alguna parte frontal, y que en realidad eso ni siquiera sea el foco epiléptico, ¿verdad? Y que usted lo que tenga sea una epilepsia del lóbulo temporal, pero eso lo confunda. Entonces también esas son cosas a tomarlos en cuenta. Otro punto importante es que en muchas ocasiones es, bueno, y si está en una corteza elocuente, entonces no lo puedo operar. Bueno, eso también es falso, ¿verdad? Entonces, pues, hay otros tipos de cirugías que se podrían evaluar. Entonces, y algunos otros por ahí comentar. Por ejemplo, en ocasiones se pensaba, si tiene patología psiquiátrica, tampoco es beneficiario de cirugía de epilepsia. Bueno, eso es falso. Y ya sabemos que un tercio a la mitad pueden llegar a tener comorbilidad psiquiátrica. Si tiene un coeficiente intelectual bajo, no se puede operar o no se beneficia. Bueno, eso también es falso, ¿verdad? El paciente se beneficia de la indicación quirúrgica. Ok, y hay un punto muy importante también es que es una creencia, y si tiene epilepsia generalizada, tampoco le puedo hacer nada. No, la realidad es que se ha observado que los tratamientos con neuromodulación, marcapaso vagal, estimulación cerebral profunda, son eficaces en este grupo de pacientes. Y un punto muy importante es, y entonces, ¿qué es lo que hace el epileptólogo o el neurólogo con experiencia en epilepsia en este grupo de pacientes? Pues lo que busca es determinar cuál es la zona epileptogénica. Y este fue un concepto que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia, en el cual la zona epileptogénica es el mínimo tejido cerebral que yo ocupo resecar para que ese paciente esté libre de crisis. Y clásicamente esta zona epileptogénica está compuesta, o teóricamente la dividimos en 5 zonas, más que todo para la parte académica y de estudio de los pacientes, que son estas que se denotan en la imagen. Entonces tenemos una zona sintomatogénica, es aquella parte de la corteza que me da los síntomas clínicos o es la semiología de las crisis, que puede estar lejos del sitio de origen de las crisis, si fuera un sitio silente. Está la zona irritativa, que es aquella zona de la corteza que me da la actividad interictal, ya sea de puntas, ondas agudas, ondas lentas, en el electroencefalograma interictal. Está la zona de origen de la crisis o inicio de las crisis, que es propiamente la parte del tejido cerebral a donde se originan esas crisis epilépticas. Y esta zona puede ser que sea en una zona silente y que ustedes en el electroencefalograma ictal observen la actividad y el paciente aún no presente síntomas hasta que llegue a la zona sintomatogénica. Entonces, lo que nosotros buscamos casi siempre es buscar la zona de origen de las crisis. Y posteriormente tenemos la zona de déficit funcional. En muchos de nuestros pacientes con epilepsia, casi siempre lo que vamos a tener es un deterioro cognitivo, principalmente de memoria, visual o visoespacial, perdón, o de lenguaje, y que vamos a documentar por medio de las pruebas neuropsicológicas y propiamente lo que es la lesión epileptogénica. Propiamente ahí sí es muy importante que sea una lesión y usted tenga muy claro que es capaz de generar crisis epilépticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un hallazgo frecuente es que los pacientes tengan un quiste aracnoideo. Entonces, puede ser que en este caso ese quiste aracnoideo no tenga relación con la epilepsia. En otro caso, por ejemplo, una esclerosis mesial temporal es una lesión que es altamente epileptogénica o un angioma cavernoso. Entonces, ya eso está bien estudiado, qué lesiones tienen un potencial epiléptico más alto, dependiendo de la población que queramos evaluar.
Otro punto muy importante es que esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Esto no es un trabajo ni personal, ni todos tenemos que estar trabajando de forma aislada, en el cual sí, el neurólogo, el epileptólogo es el líder del equipo, pero ahí tenemos que tener, primero, es fundamental un neurocirujano que quiera operar y que tenga experiencia en epilepsia. Sin un neurocirujano, esto se fue al traste, no hay forma de que esto funcione, ¿verdad? Es imposible que el neurólogo pueda avanzar sin un neurocirujano que quiera operar. Es muy importante la ayuda de neuropsiquiatría para valorar la comorbilidad, de neuropsicología para todo lo que son las pruebas neuropsicológicas que nos ayudan a localizar la zona epileptogénica. Las neuroimágenes, es muy importante tener un neuroradiólogo con experiencia, ya está bien definido por la literatura, que no es lo mismo que la resonancia magnética la vea el radiólogo general versus el neuroradiólogo, aumenta la sensibilidad y especificidad del estudio muchísimo. Un neuropatólogo, bueno, eso es fundamental para establecer, en el caso principalmente de aquellos pacientes con una epilepsia con imágenes negativas, si tenemos una lesión ahí que nada más no era observable por una neuroimagen de resonancia magnética, que no fuera tan grande. Y otro punto importante es la parte de trabajo social para que evalúe cuál es el apoyo que darle a sus pacientes y la parte de rehabilitación. Un concepto muy importante es que hoy en día la parte de neuropsicología debería evaluar cuál es el basal de ese paciente, debería estar trabajando con nosotros en ver qué cirugía proponemos y antes de que el paciente se opere, ya ellos deberían tener un programa para la rehabilitación cognitiva de esos pacientes y todos ellos se benefician de esto. Entonces, esto es realmente fundamental. Entonces, el trabajo en equipo indiscutiblemente es necesario. Y otro punto importante son los recursos materiales. Entonces, realmente ya está muy bien descrito cuáles son los recursos materiales para un centro avanzado y un centro básico de epilepsia. Entonces, para un centro básico de epilepsia, realmente usted lo mínimo que ocupa es bueno, y obviamente hay que acordarse en el recurso humano, pero no lo mencioné, los técnicos de electroencefalografía, que son fundamentales para la valoración de sus pacientes y que tienen que tener experiencia en la valoración de estos pacientes. Otro punto importante es que un centro básico de epilepsia realmente lo que ocupa son cosas que realmente son sencillas. Entonces, con que uno tenga un electroencefalograma de superficie de 64 canales, neuroimágenes de resonancia magnética, laboratorios y el personal entrenado, que eso sí, el recurso humano es fundamental, ya usted puede empezar a formar un centro básico de epilepsia. Se ocupa el neurólogo con experiencia en epilepsia, técnicos, los residentes, ahí yo puse los fellows, las enfermeras, neuropsicólogo y obviamente el neurocirujano. Pero ya con eso usted puede empezar un centro básico de epilepsia, porque la gran mayoría de pacientes que usted va a evaluar son epilepsias del lóbulo temporal y la cirugía realmente van a ser restricciones del lóbulo temporal, una lobectomía temporal anterior o una amígdalo hipocampectomía. Entonces, por lo menos el 60% cuando usted inicia cirugía de epilepsia van a ser ese grupo de pacientes. Y conforme usted vaya depurando su lista de pacientes y los vaya filtrando, se va a empezar a encontrar los casos avanzados o más difíciles, en los cuales ahí sí, usted va a ocupar electrodos profundos, que hoy en día lo que más se utiliza es estereoelectroencefalografía, no tanto las mallas. Si no tienen resonancias magnéticas que sean positivas, ahí sí va a ocupar el PET interictal, que le va a dar un hipometabolismo, o el SPECT ictal, ¿verdad? Y en casos de que usted ocupe lateralizar el lenguaje, pues ahí se puede utilizar el test de WADA o hoy en día que también lo ha venido a sustituir en la resonancia magnética funcional. Muy bien, entonces, ¿cuál es el candidato ideal? Así como el del libro, ¿verdad? Entonces, esta es la descripción del candidato ideal para una cirugía de epilepsia. Es que el paciente que tiene una epilepsia focal, con crisis focales con alteración de la conciencia, de inicio motor, eso serían crisis del lóbulo temporal, básicamente, difícil controlar, o sea, farmacoresistentes, en el cual usted tenga bien definido el origen de la actividad eléctrica epiléptica, idealmente que tenga una lesión y que las pruebas neuropsicológicas también nos correlacionen con esa zona epileptogénica. Entonces, lo que uno busca es semiología, o sea, la clínica, la semiología, actividad eléctrica, imágenes y neuropsicología que sean concluyentes con un foco o zona epileptogénica. Y una vez que yo digo, tengo muy claro, esta es mi zona epileptogénica, esta es mi hipótesis diagnóstica, yo reseco esa zona. Si yo tengo más de una hipótesis diagnóstica, no estoy claro en cuál es mi zona epileptogénica, es donde yo digo, bueno, tengo que avanzar más en mis estudios y ahí es donde entran los electrodos profundos con estereoelectroencefalografía. Y también es algo importante es que inclusive si usted no logra establecer la zona epileptogénica específica, pues el paciente ahí igual usted le puede hacer algo. Callosotomía, que bueno, eso es muy cruenta, probablemente en adultos no lo hagamos tanto, pero en niños se utiliza un poco más. Marcapaso vagal, DBS, estimulación cerebral profunda, dieta cetogénica,
o hoy en día también el uso de cannabis, aunque realmente en adultos todavía no tiene una indicación clara. Entonces, ¿cuál es la evaluación prequirúrgica inicial de nuestros pacientes? Tenemos que tener una historia clínica completa. ¿Cuáles son los antecedentes perinatales, antecedentes heredofamiliares? ¿Cómo estuvo ese neurodesarrollo? ¿Tuvo o no crisis febriles? ¿Tuvo o no trauma craneoencefálico? ¿Tuvo o no infecciones del sistema nervioso central? ¿Cómo es claramente la semiología de las crisis del paciente? Eso es lo mínimo que debería tener una referencia de epilepsia. ¿Cuáles fármacos ha utilizado? ¿A qué dosis? ¿Cuáles es alérgico? ¿Cuáles son intolerantes? Todo eso es lo que ustedes deberían anotar. Otro punto importantísimo es la resonancia magnética de cerebro. Ahí sí es importante que uno lo haga con un protocolo de epilepsia, que es el protocolo Harness, que está muy bien descrito por la Liga Internacional de la Epilepsia. Y eso le aumenta la sensibilidad a que usted logre documentar principalmente displasias corticales y esclerosis o epilepsias del lóbulo temporal muchísimo. En conjunto con que eso lo vea un neuroradiólogo, también lo aumenta bastante. Idealmente, pues el paciente debería tener un electroencefalograma basal, que es un electroencefalograma de 30 minutos en adultos, 60 minutos en niños, y un estudio prolongado, que sería un video electroencefalograma prolongado. ¿Cuánto es el tiempo usual que uno requiere de un internamiento para que el paciente tenga crisis? En promedio son 3 días. Entonces, aquel paciente con epilepsia, generalmente en los primeros 3 días va a tener las crisis. Sin embargo, en epilepsia, en el centro que tenga los recursos, ahí le van a decir, yo lo dejo internado hasta que tenga la información suficiente. Entonces, hay pacientes que pasan ahí 2 semanas, 3 semanas, un mes, en centros que tengan la capacidad para realizarlo, ¿no? Entonces, la duración va a variar dependiendo de los recursos. Obviamente ocupamos la valoración por el neuropsiquiatra y la valoración por neuropsicología. Entonces, idealmente, nuevamente, los psicólogos son fundamentales en esto, que a veces pues cuesta un poco coordinarse. Y vean ahí, este es el protocolo Harness. Entonces, vean que son cortes realmente finos, que son cortes oblicuos al hipocampo, al eje mayor del hipocampo, o en un plano perpendicular, perdón, al eje largo del hipocampo, y que son por lo menos van descritos como en la imagen de T1 tridimensional, en el inverse recovery, que es de 1 por 1 por 1 milímetro, y vean ahí en las que son el T2, el flare y el T2 regular, que son de 1 por 1 por 1, y ¿qué sería? En el T2 regular, sí, de 0.4 por 0.4 por 2. Y otro punto importante es que vean que el protocolo en sí no ocupa gadolinio. Entonces, usted nada más usa medio de contraste si está sospechando que el paciente tenga una lesión tumoral o vascular o algún proceso infeccioso que ocupe realmente el realce con gadolinio. Pero el protocolo en sí no ocupa que usted lo solicite por gadolinio. Pero realmente lo otro importante es que y con una resonancia lo que vemos es por lo menos 1.5 teslas. ¿Verdad? Entonces, por lo menos en nuestro medio, que es lo que utilizamos, 1.5 teslas está bien. Y eso es algo muy importante. Cuando uno trabaja también en medicina privada, decirle al paciente, hágase la resonancia de cerebro, tiene que ser una resonancia cerrada, más de 1.5 teslas, porque en ocasiones el paciente dice, mira, qué barata está esta resonancia, qué raro, voy a ir a esa. Y son las resonancias abiertas, que es de 0.4 teslas. Cuando ustedes ven unos estudios, realmente para estos tipos de pacientes es un estudio que es realmente deficiente, no es suficiente. Entonces, lo que uno busca es la lesión, ¿verdad? Entonces, ustedes vemos aquí en la imagen, este es un T2, y ahí se ve la atrofia del hipocampo difusa y un aumento de la intensidad, que es la esclerosis. Entonces, tiene la atrofia y la esclerosis. Y esta esclerosis puede seguir todo lo que es la parte del sistema límbico. Entonces, puede ser que también tenga hiperintensidad del fornix e hiperintensidad de los núcleos anteriores del tálamo. Otro punto importante son los estudios de medicina nuclear. Aquí básicamente son dos. Uno es el SPECT y el SPECT en lo que es más útil es cuando es ictal. Pero realmente llegar a coordinar un SPECT ictal es bastante difícil porque el paciente, bueno, número uno, tiene que estar internado. Idealmente, recuerden que todos tienen que llevar un curso de bioseguridad para trabajar con material radioactivo. Entonces, el paciente, la persona que lo va a utilizar tiene que tener este curso. Y uno debería entonces ver el técnico que diga, mira, ahí está descargando el técnico o el fellow. Debería estar diciendo, mira, ya está empezando la crisis. Entonces ahí le van pasando el radiotrazador. En el caso del SPECT, en el SPECT ictal. Y ahí después usted ya lo lleva a que le hagan el SPECT. Entonces realmente coordinar esto es difícil, pero es bastante útil. La ventaja que tiene el PET es que el PET sí es muy útil en la parte interictal. Entonces en el SPECT ictal usted lo que ve es el aumento del metabolismo durante la crisis epiléptica y en el PET interictal usted lo que ve es el hipometabolismo. Nuevamente, usted tiene que tener un experto leyendo las imágenes
para saber lo que está viendo, porque si usted tiene la mala suerte de que su paciente usted le pidió un PET, perdón, interictal y recientemente tuvo una crisis o estuvo teniendo una crisis mientras le hacían el PET, le va a salir hipermetabólico el foco epiléptico. Entonces, mira, entonces lo puede confundir porque le sale hipermetabólico el lado que era el epiléptico y le va a salir hipometabólico el lado que no era el epiléptico. Y otro punto fundamental es la parte del electroencefalograma. Entonces ahí lo que buscamos es algo como esto de acá, que es una punta a nivel del lóbulo temporal anterior, ¿verdad? Que es la imagen clásica de la esclerosis mesial temporal. Entonces aquí tenemos una punta a nivel de F8, T4, y aquí yo siempre recomiendo también lo que es el T1, T2 o la cadena temporal inferior, que en ocasiones les ayuda a localizar mejor la actividad epiléptica. Nuevamente aquí están en T1, T2, ven que se ve muy bien, y aquí en F8, T4 no se ve tan bien. Y también es aprender a usar lo que son los mapas de voltaje. En este caso, pues que es un dipolo, que es un dipolo radial, ¿verdad? Y la actividad ictal, entonces aquí uno ve dónde inicia en T1, T2 y dan la ventaja y después se va propagando al resto de las cadenas temporales, en el caso de este paciente. Pues lo que nosotros buscamos en el interectal son estas espigas o puntas, nos localicen en un sitio de forma adecuada, que más del 85% sean en ese sitio si fueran bilaterales, y luego a nivel del electroictal buscamos que se origine específicamente desde donde nosotros tenemos nuestra hipótesis diagnóstica. Okay. Y ya entonces para ir terminando, la parte de lo que es el diagnóstico de epilepsia, recuerden, hacer un diagnóstico temprano, por eso la definición de epilepsia cambió a partir del 2010. Usted prueba el primer fármaco anticrisis, lo selecciona, lo eleva lentamente, monitoriza a su paciente, ve si falla o no falla de forma temprana, agrega un segundo fármaco o prueba una segunda monoterapia, como habíamos descrito en la clase de fármacos anticrisis. Y por lo menos de forma temprano, ya si su paciente falló, ya ha pasado un año, refiéralo temprano a un centro de epilepsia, no se espere más, ¿ok? Hay algo muy importante que es que siempre hay un periodo de luna de miel, entonces es frecuente que el paciente le diga, uy, este doctor sí es bueno, ninguno lo había logrado hacer y me puso la lamotrigina y tal vez estaba aumentando lentísimo la lamotrigina y si ya estoy libre de crisis en el primer mes, y ese es el efecto de luna de miel o placebo, ¿verdad? Entonces generalmente puede ser de 1 a 3 meses que el paciente diga, sí, ya estoy curado y en realidad nada más el efecto de luna de miel del fármaco anticrisis. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hacemos a nivel de un centro de epilepsia? La fase 1 es la evaluación periquirúrgica o en la cual no es invasiva. Y una de las cuestiones que uno hace primero es descartar pseudoresistencia. Entonces, en este caso, es importante que aproximadamente de la totalidad de pacientes que uno estudia en una unidad de monitoreo de epilepsia, hasta un tercio o más, inclusive 45%, inclusive hay centros que dicen la mitad, pueden ser crisis funcionales o crisis no epilépticas o eventos paroxísticos no epilépticos. No es infrecuente entonces que los pacientes que sean referidos a un centro de referencia de epilepsia y sean internados en una unidad de monitoreo, lo que tengan sean crisis funcionales. Entonces una posibilidad es esta. Y lo que está escrito en la literatura es que cuando los pacientes tienen crisis funcionales, igual de forma temprana, en los primeros días, va a tener las crisis funcionales. Otro punto importante es lo que mencionábamos al principio. Puede ser que el paciente simple y sencillamente no sea adherente al tratamiento. Y una vez que usted modifique esta conducta, el paciente alcance la remisión. Y aquí sí les doy un tip. Usualmente si el paciente se interna, le mide los niveles de fármacos anticrisis al día 1, luego se los mide al día 3 y al día 5. Y si hubo un ascenso de más del 30% de los niveles de fármacos anticrisis, hay una alta probabilidad de que ese paciente no sea adherente a los fármacos anticrisis. Otra cuestión sumamente importante es que simple y sencillamente el tratamiento que estaba utilizando el paciente estaba mal indicado, las dosis no eran adecuadas. Entonces, más de una vez uno se encuentra pacientes que usted dice, sí, aquí está esta epilepsia del lóbulo temporal, este paciente, ya lo voy a operar. Y más de una ocasión uno llega al valproato, la lamotrigina, y el paciente, no, doctor, ya no tengo crisis. Y dice, vino abajo toda la idea de operarlo, ¿verdad? Bien por el paciente, pero uno hay con la gran expectativa de ayudarle y al final no era farmacoresistente, ¿verdad? Una vez que, pues es parte importante, si el paciente tiene un trastorno funcional, pues hay que tratarlo o tratar la causa de la pseudoresistencia. Pues empezamos con la parte prequirúrgica, ¿verdad? Ya dijimos imágenes, electroencefalograma prolongado y la parte de neuropsicología, que es fundamental. Si con toda esta información ya ustedes tienen una hipótesis, tenemos una hipótesis, pues del paciente va a
fase 3, que es operarse directamente, ya sea una cirugía resectiva, un estimulador del nervio vago, un estimulador cerebral profundo, una lesionectomía. Si a pesar de tener esta información prequirúrgica no invasiva, tengo más de una hipótesis, tengo 2 hipótesis o 3 hipótesis diagnósticas de migraña epileptogénica, el paciente va a un monitoreo intracraneal. Y aquí la gran mayoría de la norma hoy en día, porque es más segura, me da más información, es la estereoelectroencefalografía. Entonces, realmente, si yo tengo ya 2 o 3 hipótesis, el paciente va para monitoreo intracraneal. Si yo solo tengo una hipótesis, estoy muy claro, el paciente lo que ocupa es cirugía. Si tengo 2 o 3 hipótesis, el paciente va para monitoreo intracraneal. Si tengo más de 3 hipótesis, no sé lo que estoy haciendo, estoy perdido. Ocupo ir a comentar el caso con alguien más, no, estoy perdido. Eso es más o menos. Ok, y básicamente, entonces, eso es como una pincelada de lo que es epilepsia farmacoresistente. Después hay otra clase de cirugía de epilepsia. Y básicamente, las 3 conclusiones son, que yo les traigo es, 1, epilepsia farmacoresistente tiene una alta morbimortalidad de nuestros pacientes. Hay que identificarlo de forma temprana y hacer una referencia temprana. Entonces, cuando uno lleva mucho tiempo y ve que no le llegan referencias de epilepsia farmacoresistentes y uno se empieza a asustar porque dice, de qué raro, si la estadística dice que son un montón y a mí no me llega ninguna referencia de otros lados de epilepsia farmacoresistente, pues algo está pasando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi centro de, pues, todas las semanas llegan mis colegas, el doctor Huete y el doctor Hernández, y me dicen, mira, tengo este paciente, se lo va a pasar. Y así pasan todas las semanas. Entonces yo digo, y si no me llegan, si me llega un paciente referido en un año de otro centro, yo ahí me asusto, porque digo, algo está pasando, ¿verdad? No los estamos captando de forma temprana. 2, un centro de evaluación de epilepsia requiere un equipo multidisciplinario. Obviamente ahí está liderado por el epileptólogo, pero eso ocupa neuropsicología, ocupa un cirujano que quiera operar, ocupa un psiquiatra que sepa de la enfermedad, ocupan técnicos y técnicos que estén bien entrenados en valorar a estos pacientes, porque ya más de una vez ha pasado que el técnico se pone entre la cámara y el paciente, que no le quita las cobijas, que no le quita el cubrebocas, que no interactúa con el paciente. Idealmente, pues en un centro lo que hay es un residente y en el mundo ideal tiene que estar el fellow de epilepsia o el fellow de neurofisiología ahí. Y recordar un punto importante que siempre debemos descartar las causas de pseudoresistencias porque por lo menos en 1/3 de nuestros pacientes valorados en una unidad de monitoreo de epilepsia van a corresponder a pseudoresistencia. Entonces, si hay preguntas, vamos a verlas al final, pero vamos a continuar con la siguiente charla. Ay, ¿qué fue esto? No se ven, no nos veíamos. ¿Sí se veía? Bueno, si no, por lo menos de los que están. No se ven. Sí, sí se ven. Bueno, no nos asusten. Ok, nada más para confirmar si nos vemos. Los que están ahí en el chat. Y nada más vamos a confirmar si alguno de los que están en el chat nos pueden decir, sí se ve. Muy bien, sí se ven. Ok, perfecto. Entonces, bueno, a continuación es, bueno, un gusto para mí presentarles a la doctora Laura Serrano Rosabal, que es la jefe de residentes de neurología del posgrado de neurología de la Universidad de Costa Rica. Este es un tema sumamente interesante, ¿verdad? Que es la epilepsia del cuadrante posterior. Realmente es un tipo de epilepsia que uno casi no estudia tanto, ¿verdad? La frecuencia es poca, pero van a ver que es sumamente interesante y que se mimetiza mucho con otros tipos de epilepsia. Adelante. Bueno, hola, buenas noches. Realmente, bueno, es una pequeña revisión acerca de lo que son las epilepsias del cuadrante posterior. Realmente de lo que vamos a hablar son de 2 tipos o de 2 sectores que nos van a generar lo que es la epilepsia del cuadrante posterior. Esto principalmente es lo que es la epilepsia del lóbulo occipital y epilepsia que puede venir o que es así, es un poco más difícil de diagnosticar, lo que es la epilepsia que proviene del lóbulo parietal. Habitualmente este tipo de epilepsias pueden ser espontáneas o secundarias a estímulos externos predominantemente visuales que nos van a generar lo que es el desencadenante de las crisis epilépticas. Perdón.
¿Con cuál se pasa? Ok. Esa era la imagen que tenía que estar viendo. Ok. 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 Si quieren, vamos a pasar. Entonces, bueno, entrando primero a lo que es la materia de lo que es la epilepsia del lóbulo occipital, realmente, pues existen diferentes entidades que nos van a llegar a provocar o que nos pueden llegar a provocar lo que es las epilepsias correspondientes a este lóbulo. Desde causas estructurales hasta ya lo que son síndromes epilépticos idiopáticos, pero como un global, como en términos generales, estas epilepsias pueden ser de hasta un 5 a 10% de lo que son todas las epilepsias focales que vamos a tener. Realmente puedes presentarse a cualquier edad, eso es independiente de si es niño o si es adulto. Sin embargo, hay algunos tipos de epilepsias, sobre todo los que son las epilepsias idiopáticas del lóbulo occipital, que estas sí van a ser más frecuentes y vamos a verlas más prominentemente en niños, no tanto en adultos. Habitualmente en adultos uno debería de pensar más en lo que son las causas estructurales o las causas o las lesiones focales al lóbulo occipital que me van a generar lo que es la crisis epiléptica como tal. Habitualmente los síntomas cardinales van a ser lo que son los síntomas visuales como tal, las alucinaciones visuales que tienen ciertas características específicas que ya vamos a hablar a continuación, y lo que son los síntomas oculomotores, básicamente lo que es la desviación de la mirada, la lateralización de la cabeza, contralateral al sitio que está descargando, ¿verdad? Eso es básicamente lo que vamos a ver. Entonces, como tal en lo que son ya las manifestaciones, de nuevo, como un todo de lo que es la epilepsia del lóbulo occipital. Los síntomas habitualmente van a ser visuales, los patrones más predominantes van a ser usualmente colores, pueden ser multicolores, circulares, lo que son inclusive hay descripciones de ciertos pacientes que es como si hubiera fuegos artificiales en lo que es la visión periférica. Lo que son los flashes o los fosfenos son menos frecuentes en estos pacientes. Habitualmente, conforme la crisis va avanzando o se va propagando, estos pacientes van a tener, las alucinaciones van a aumentar de tamaño y en número, van a empezar a ver más de una luz, van a ser círculos muchísimo más grandes que los que empezaron a ver al principio. Y la localización es usualmente unilateral en el campo temporal. Entonces, los pacientes van a quejarse de que en el lado temporal del ojo es a donde empiezan a ver estos flashes, donde empiezan a ver estos colores, y posteriormente sí puede llegar a completar todo el campo visual, pero eso es muchísimo menos frecuente. Habitualmente es muy localizado en el segmento temporal del campo visual. Lo que son ya, puede haber la ceguera y tal, ¿verdad? El paciente puede perfectamente decir que lo que hace es que deja de ver en el momento en el que tiene la crisis como tal. Y los pacientes pues también pueden, lo que son ya, los pacientes ya como tal, lo que son las manifestaciones oculomotoras, pues los pacientes van a tener lo que ya les mencioné, lo que es la desviación de la mirada, que realmente es más como si estuvieran, que se estuvieran tratando de focalizar un objeto, que estuvieran fuera de ejecución, a más como las oculotónicas que podemos ver en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen epilepsias del lóbulo frontal. También se pueden haber ciertos movimientos. Puede haber, por ejemplo, también nistagmos en el momento. Y los pacientes en estos casos sí pueden hacer lo que es el fluttering de los párpados, ¿verdad? Pueden hacer como este parpadeo que en algunas ocasiones, sobre todo cuando son epilepsias más generalizadas, a veces asumimos que son más característicos de una crisis funcional y no tanto de una crisis epiléptica como tal. Pero en meramente pacientes con que tengan crisis del lóbulo occipital, pues sí podría verse. Ok. En términos generales, pues, como ya les mencioné, los síntomas van a ser caracterizados por presentarse habitualmente de forma unilateral en lo que es el campo visual temporal. La duración habitual es de segundos. Los pacientes duran alrededor de 3 a 10 segundos en presentar la crisis y es sumamente, o pueden durar hasta 1 minuto, pero habitualmente esto es muchísimo más raro. No es frecuente que los pacientes hagan crisis que les duren más de esa cantidad de tiempo.
Y el posictal habitualmente se va a manifestar con todo lo que es una cefalea habitualmente retroorbitaria, que es difícil de diferenciar, por ejemplo, en los pacientes que tienen una cefalea migrañosa, que va a ser eventualmente el diagnóstico diferencial más importante de este tipo de epilepsia. Dado que los pacientes muchas veces que tienen cefaleas, principalmente pueden llegar a presentar ciertas auras visuales que nos pueden llegar a confundir con las epilepsias del lóbulo temporal. Lo que vamos a ver en el electroencefalograma, pues básicamente es lo que son las descargas a nivel del lóbulo occipital. Aquí está. Si pueden ver acá, lo inicia o el foco inicial es a nivel del lóbulo occipital, pero los pacientes pueden progresar a manifestaciones extraoccipitales, por ejemplo, hacia el lóbulo temporal, parietal o frontal, ya sea unilateral o generalizado, pero eso no quiere decir que su origen siga siendo focal, ¿verdad? La desviación tónica de los ojos es usualmente seguida de voltear la cabeza, en alrededor de un 40 o 50% de los casos, como ya les había mencionado, y la propagación de las crisis puede ser infracalcarina hacia el lóbulo temporal ipsilateral, mientras que la propagación por la fosa supracalcarina va a ser hacia el lóbulo parietal y hacia el lóbulo frontal. Entonces, dependiendo de hacia dónde se propague la crisis, dependiendo de si van a ser las manifestaciones secundarias que va a tener la crisis, inicia como la crisis focal, en la cual vamos a tener las alucinaciones o las manifestaciones visuales de los pacientes, y posteriormente el paciente inicia con sintomatología motora o con sintomatología sensitiva asociada a la crisis originalmente visual. Ok, sí, se ve bien. Bueno, entonces esto básicamente es la tabla. Ahora vamos a hablar un poco como las más importantes que vienen acá, pero básicamente son los síndromes epilépticos asociados a lo que es la epilepsia del lóbulo temporal. Entonces van a estar, bueno, esto que ya obviamente lo dijimos, que las epilepsias del lóbulo occipital van a ser focales, y existe lo que son las idiopáticas, que van a ser la epilepsia occipital idiopática de la niñez o de Gastaut, y también lo que es la epilepsia del lóbulo occipital fotosensible. También está el síndrome de Panayotopoulos, pero este realmente no es realmente una epilepsia del lóbulo occipital. Ahora vamos a hablar brevemente de este, pero sí se caracteriza por tener frecuentemente descargas a nivel occipital. También están todo lo que son las malformaciones congénitas, todo lo que tiene que ver con un mal desarrollo cortical. También vamos a tener pacientes que van a tener o que van a ser secundarios a lesiones estructurales, que pueden ser desde malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos, pacientes que tienen lesiones postraumáticas y demás. Ya en algunas cosas más infrecuentes, pues están las causas metabólicas, como lo son, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que esta realmente es sumamente infrecuente entre todos los casos, pero sí hay que tomar a consideración en pacientes que tienen el diagnóstico de la enfermedad, que una posibilidad es que puedan tener presencia de crisis del lóbulo occipital. Y pues ya también pues están otras manifestaciones como lo son las enfermedades mitocondriales, como el MELAS o algún tipo de epilepsia mioclónica progresiva, como lo que es la enfermedad de la FORA, que predominantemente, sobre todo en las fases iniciales, van a tener muchas descargas a nivel occipital, muchas alucinaciones visuales, y posteriormente pues hacen las mioclonías y la mioclonía progresiva, que eventualmente es lo que los lleva a fallecer cuando entran en un estatus mioclónico, pero inicialmente pueden presentarse de esta manera. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las causas más frecuentes o los síndromes más frecuentes. Entonces, la epilepsia idiopática del lóbulo occipital, pues realmente consiste dentro de estas epilepsias, ¿verdad? Consiste del 2 al 7% de lo que son las epilepsias focales benignas de la infancia. Se presume que es de origen genético, sin embargo, no se ha logrado estipular exactamente cuál es el gen que nos va a llevar a este tipo de epilepsia. Habitualmente se presenta en la infancia, que es algo que les había mencionado previamente. Entre la edad habitual es entre los 3 a los 15 años, donde se puede presentar con mayor frecuencia, y la media es a los 8 años de edad. Las crisis van a ser diurnos, frecuentes. En esto se parecen un poco a lo que son las crisis de ausencias. Puede haber de decenas
a casi centenares durante un mismo día y habitualmente son durante el día. Y 20 a 50% de estos pacientes pues pueden llegar a generalizar. Este es un ejemplo de un electroencefalograma que podemos ver en los pacientes que tienen este tipo de epilepsia, en donde, bueno, los dibujitos de arriba lo que representan es ojos abiertos, ojos cerrados, ¿verdad? Entonces, habitualmente cuando se cierran los ojos va a aparecer lo que es el ritmo alfa posterior, que es algo normal en la presencia en que se presentan los electroencefalogramas. Sin embargo, en esos pacientes lo que se desencadena es lo que se desencadena es la presencia de las puntas que se van a observar a nivel posterior. Y cuando el paciente abre los ojos, pues habitualmente pues estas puntas van a llegar a desaparecer. Eso es lo más frecuente que se van a ver en estos pacientes, obviamente acompañado pues de la clínica del paciente. La epilepsia fotosensible idiopática del lóbulo occipital, realmente esto es se considera una epilepsia refleja. Se dice que básicamente todo lo que son las epilepsias del lóbulo occipital pues tienen cierto grado de fotosensibilidad. Todos los pacientes van a responder a los estímulos visuales, pero principalmente esta se caracteriza por la presencia fija de las descargas a la hora del estímulo visual, desencadenadas específicamente por los estímulos visuales. Entonces, igual, básicamente la media de edad es muy similar a la idiopática de la niñez, son de inicios de entre los 3 a los 15 años, donde uno esperaría ver, con una media a los 8 años, y lo que principalmente puede llegar a desencadenar las crisis se ha visto que es más que nada, no es tanto la luz directa, sino más bien como los cambios frecuentes en la frecuencia y la intensidad de la luz, como se puede hacer, por ejemplo, en algunos tipos de videojuegos o las luces intermitentes. Realmente en estos pacientes, pues obviamente lo que se les recomienda, además de obviamente el manejo, el tratamiento que se les debe de dar, que debe ser un tratamiento dirigido a epilepsia focal, eso ahora lo vamos a hablar, pero también obviamente lo que se les recomienda a estos pacientes es que tienen que evitar lo que son todos los factores que puedan llegar a provocarles las crisis, ¿verdad? Entonces, que eviten los videojuegos, lo cual me parece súper triste. O sea, ¿quién hace eso? Evitar todo lo que son las luces intermitentes, ¿verdad? Por ejemplo, una vez tuvimos una visita en el Hospital México que nos hizo una crisis posterior a que estaba encendiendo el arbolito de Navidad y ella estaba viendo cómo encendían el arbolito de Navidad, era un diciembre y la paciente cae en una crisis que posteriormente se generalizó. Pero este tipo de cosas son las que hay que evitar en estos pacientes. Lo que es el síndrome de Panayotopoulos es lo que les mencionaba. Esto es un tipo de epilepsia que es frecuente, que se ve en la infancia. Sin embargo, está catalogada como metida en el mismo campo que lo que son las epilepsias del lóbulo occipital. Sin embargo, no es per se una epilepsia del lóbulo occipital. Tiene un origen multifocal. De hecho, si pueden ver aquí, las descargas no son únicamente a nivel occipital, ¿verdad? Aquí tiene inclusive a nivel parietal, inclusive algunas que se van más hacia anterior. Son multifocales, pero de predominio occipital, que es a donde van a tener habitualmente el inicio y la mayor amplitud de las descargas. Son pacientes que van a tener crisis prolongadas con síntomas autonómicos y tienen una prevalencia alrededor de un 6% en las niñas. Algo sumamente importante que sí hay que recalcar es que existe la posibilidad, no todo electroencefalograma normal es un electroencefalograma de epilepsia. Hay hay un porcentaje de pacientes, hasta 5% de los pacientes pueden llegar a tener un electroencefalograma alterado que no necesariamente tienen el diagnóstico de epilepsia. Porque nunca han hecho una crisis o no presentan una crisis. Entonces, hay algunos pacientes que existe una condición que es las puntas occipitales sin epilepsia. Esto se puede presentar en 0.9% de todos los niños en edad escolar que no presentan epilepsia y en 0.1% de los adultos. Habitualmente viene relacionado también sobre todo con pacientes que tienen alteraciones a nivel del ojo, como lo es el estrabismo o las cataratas congénitas. También se puede ver, esto se ve más en adultos, en pacientes migrañosos, pueden tener puntas occipitales o pueden tener lo que es la o puntas a la hora de la fotoestimulación, que no necesariamente desencadenan una crisis epiléptica y no tienen el diagnóstico de epilepsia como tal.
como esto, por ejemplo. Esto es, bueno, aquí el paciente es un niño de 4 meses de edad que tiene una polimicrogiria occipital, parieta occipital, y tiene lo que son crisis de este lado, o sea, si es un electro que está alterado, evidentemente. Tiene aquí principalmente a nivel occipital todo lo que son las descargas. Bueno, los principales diagnósticos diferenciales en estos casos son la migraña, como ya les había mencionado, pues evidentemente hay que ser muy acucioso para poder diferenciar lo que es una migraña con aura y diferenciarlo de una epilepsia del lóbulo occipital, dado que inclusive el occipital de los pacientes con la epilepsia del lóbulo occipital, pues habitualmente es mucho de cefalea con dolor retrocular. Esto habitualmente se logra diferenciar por las características de las alucinaciones visuales. Y el otro diagnóstico diferencial que es de mucha importancia es todo lo que son las crisis funcionales. En estos pacientes, cuando se sospecha tal vez de esta etiología, pues como mencionó el doctor, pues también sirve lo que es el video monitoreo para poder ver que pues, en el momento en el que el paciente refiere estar presentando una crisis y poder ver en ese momento lo que es el trazo del electroencefalograma para descartar si hay la presencia o no de descarga a nivel occipital. Y con esta forma, pues podemos eventualmente llegar a hacer el diagnóstico. Lo que respecta al tratamiento como tal, pues obviamente, como mencionó el doctor, igual se tiene que hacer una adecuada selección de los fármacos anticrisis. En este caso, pues evidentemente sí debería ser un fármaco más dirigido a lo que es tratamiento para las epilepsias focales, como lo son los bloqueadores de canales de sodio. Y también estos pacientes pues, pueden ser sometidos a lo que es cirugía, principalmente cuando tienen alteraciones estructurales que los predisponen a tener las crisis. Obviamente, esto no es tal vez una opción para pacientes que tienen algunos tipos de epilepsias idiopáticas, como ya hablamos, que son de origen genético, porque no hay una lesión estructural pues, que desencadene el foco donde está generándose la crisis. Entonces, hay varios estudios, pues evidentemente, y varios estudios de casos en los cuales se pueden ver cuáles son los tipos de lesiones más frecuentes que vamos a tener en estos pacientes y los resultados pues que van a llegar a tener posterior a la cirugía de epilepsia que se puede realizar a la resección de las lesiones. Entonces, habitualmente lo más frecuente son lo que son las displasias corticales a nivel occipital, y posteriormente pues están lo que son los astrocitomas, y las malformaciones vasculares, como lo son, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas y los angiomas cavernosos, que estos sí podrían llegar a resecarse. Abajo, aquí, básicamente esto es uno de los estudios de controles de casos que se han realizado, pues estos pacientes son el estudio posterior a la cirugía de epilepsia y cómo les fue, ¿verdad? Realmente es un estudio donde hubo cirugía de 52 pacientes, en donde 29 de estos casos habían sido solamente del lóbulo occipital, en donde se puede llegar a ver que posterior a la cirugía, la remisión de las crisis posterior a esto puede llegar a ser hasta de un 80%, ¿verdad? Entonces realmente es una muy buena respuesta posterior en pacientes que podrían llegar a tener crisis sumamente frecuentes y limitantes para su vida diaria. Ya para hablar un poco de lo que es la epilepsia del lóbulo parietal, perdón, esto es un poco más breve. Realmente es una epilepsia bastante infrecuente con manifestaciones poco específicas, que principalmente pueden ser sensitivas como adormecimiento u hormigueo. Sin embargo, las manifestaciones más frecuentes van a llegar a ser motoras y no porque el origen epiléptico, como explicaba el doctor, no porque el origen epileptógeno o el origen ictal de donde se está generando la crisis sea fuera del lóbulo parietal, sino porque la propagación debido a las conexiones que tiene evidentemente es hacia el lóbulo frontal, entonces el paciente tiene mucha manifestación motora, lo cual puede llegar a ser un confusor eventualmente. Se originan habitualmente en lo que es el lóbulo parietal posterior y están altamente asociadas a lo que son las lesiones estructurales. Entonces,
Bueno, esto es uno de los, también algo muy importante, lo que es la precuña, ¿verdad? Que se encuentra en el lóbulo parietal. Pues vamos a hablar de que las conexiones que tiene y la función que llega a tener, porque dependiendo entonces de dónde se genere la crisis o de dónde esté localizada la lesión, pues así vamos a tener lo que son las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Una lesión que se encuentre más hacia el extremo anterior dorsal, pues lo que va a tener son más sintomatología sensitiva. Los pacientes que tienen ya un inicio de las crisis o descargas hacia posterior, pues lo que pueden llegar a tener son principalmente manifestaciones visuales, sobre todo lo que es la coordinación visual y también de lo que son también ciertos episodios de memoria. Vamos a pasar por aquí. Bueno, eso igual es un ejemplo de lo... Ay, perdón. Ay, perdón. Eso era la última diapositiva, realmente en donde podemos ver lo que son algunos ejemplos de electroencefalograma de los pacientes que tienen propagación de un inicio parietal. Vamos a ver aquí. De un inicio parietal donde se originan las descargas y pueden ver acá, aquí predominantemente P3 o 1, tiene descargas a nivel de P3, C3, ¿verdad? O sea, entonces ahí es el origen epileptógeno y cómo posteriormente puede hacer propagación hacia las regiones frontales, occipitales o inclusive temporales, dependiendo de dónde exactamente esté descargando. En esos pacientes, dado que las lesiones habitualmente son estructurales las que van a llegar a provocar las crisis epilépticas, pues evidentemente el tratamiento va dirigido hacia la cirugía de resección, de ser posible, de la lesión que está generando el foco epileptógeno. Igual con tasas de curación bastante importantes, hasta de un 80 o 90%. Y básicamente eso es lo que traía para hoy. Bueno, muchas gracias a Laura. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a ver aquí en el chat. Las alucinaciones visuales tienen que presentarte en ambos campos visuales o pueden ser también unilaterales. No, aquí más bien recuerden que sí, es unilateral, ¿verdad? Entonces presenta o en el derecho o en el izquierdo, dependiendo de la corteza occipital que esté afectada por la crisis. Y no hay más preguntas en el chat. Y no sé, alguien. Ay, mire. Excelente, felicitaciones del doctor Fran Chávez, doctora Serrano. Muy bien, entonces si no hay más preguntas. Perdón, Wanda. Que digamos, si patológica, o sea, si totalmente hablando un poco es occipital, ¿por qué las manifestaciones tienen que ser totalmente unilaterales? Oh, Sí. porque son muy- O sea, porque lo lógico, o sea, la corriente occipital requiere los visuales, ambos campos visuales, para ambos del lado contralateral. O sea, se refiere a unilateral, totalmente, Ok, porque la no, una no, temporal es unilateral. no, o sea, sería, Homónimo. es homónimo, es como una, sí, como la versión de nemianopsia, pero positivo. O sea, más bien usted lo ve en el campo derecho, en el campo izquierdo. Eso es bueno, yo lo que me refería a eso, izquierdo o derecho, ¿verdad? Homónimo con Ajá, homónimo contralateral. Ah, es derecho izquierdo. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los que atendieron presencialmente y virtualmente. Y recordarles el próximo mes, que es una charla importantísima en epilepsia, que es la gran simuladora en epilepsia. Es el lóbulo, bueno, perdón, la ínsula, ¿verdad? Entonces, el próximo mes vamos a revisar epilepsia insular con el doctor Juan David Riveros. Entonces, muchas gracias a todos. Buenas noches. ¿Y dónde lo voy aquí? Ah, no lo quité.